Miguel Bazáñez, buenos días. Te hemos buscado esta mañana para conocer tu punto de vista. Gracias que estás aquí, Miguel. ¿Cómo ves las cosas? Bienvenido. Buenos días, Carmen. Pues muy graves, yo diría. Has marcado con mucha claridad los hechos. Todo esto está avanzando muy rápido. Ayer a las 6:30 hace su tweet el presidente Trump y a las 8 de la noche ya está sacando esa declaración de emergencia. De manera que, bueno, pues también precipitosa le sea de inmediatamente a decir que esto es muy grave, y luego esta carta que acabas de leer, donde sin duda destaca la afirmación de López Obrador de decirle a Trump, Estados Unidos primero, es una falacia, y también no soy cobarde ni timorato. Ahora, pusiste muy bien también los antecedentes. Trump tuvo una pésima semana. Y otro antecedente que hay que recuperar es el de febrero, Carmen. En esta semana, como ya lo dijiste, pues la declaración de Mueller le sacó el tapón a Trump. Ya oíste ayer, le da una bañada a Mueller diciéndole lo peor, y también pues las amenazas del desafuero, del impeachment, y de que las declaraciones de impuestos van a salir, traen a Trump súper descompuesto. Entonces, sin duda, atacar a México es una salida distractora, como ya lo hemos conversado hace unos días. Decíamos que qué bueno que ya estaba haciendo los ataques internos, pero otra vez ya regresó a hacer los ataques externos, y nos toca a nosotros. El otro antecedente que quería comentar es el de febrero. No sé si recuerdas, en febrero 16 hace también una declaratoria de emergencia nacional por las caravanas, y con eso quería fundamentar lo de obtener dinero para lo del muro. Pero me parece que es un antecedente importante porque inmediatamente reaccionaron Pelosi, el procurador de California, las ONGs latinas en Estados Unidos, y se activaron a combatir legalmente esa declaratoria de emergencia. Y lo que resultó es que a la fecha, pues Trump no pudo conseguir ni un 5 para el muro, a pesar de haberla hecho. Ahora, ya centrándonos en esta agresión de ayer, ¿qué consecuencias nos trae? Como te decía, me parecen muy graves. En el New York Times viene en primera plana. Ya salió Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, criticando a Trump, diciéndole qué le pasa. Y bueno, entonces me parece que poner en marcha, que López Obrador le estaba enviando esta carta, que está yendo el canciller allá, pero el poner en marcha el combate legal en las Cortes de Estados Unidos es una acción que las organizaciones empresariales y ONGs y gobiernos estatales seguramente van a emprender, y que México puede de alguna forma alentar. La otra... Dame un segundo, perdón, Miguel. Sí. En las Cortes, dices, ¿pueden los empresarios mexicanos promover acciones legales en las Cortes? ¿Cómo sería eso, Miguel, antes de que sigamos en otra parte? No son los empresarios de este lado, sino los empresarios de aquel allá. lado, exactamente, que son los socios, los empresarios americanos y los empresarios mexicoamericanos en los Estados Unidos, actuando en las Cortes americanas. De manera que ahí hay un instrumento fuerte y valioso. El otro al que quería referirme, cuando dice López Obrador no a la ley del talión, México, en un caso similar en la época de Calderón, me parece que fue, utilizó lo que llamó la ruleta, en donde no pones aranceles, pero sí puedes afectar áreas y empresas y actividades específicas como una ruleta, lo cual obviamente a todos los pones en alerta y los activas, pero sin hacer una aplicación de aranceles estilo la guerra Estados Unidos-China, en donde pues obviamente llevamos la de perder. Ahora, ¿cómo lidiar con un personaje como Trump? Está muy delicado lo que está ocurriendo, y bueno, es claramente
esta imposición de aranceles es contrario a las reglas actuales del Telecán. Absolutamente. Es contrario a la Organización Mundial del Comercio, pero este sujeto pues no se sigue por las reglas del mundo civilizado. ¿Qué debemos hacer, Carmen? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué respuestas exploramos esta mañana? ¿Qué debemos hacer? Ya dijiste una que tiene que ver con lo que harían otros, que son los empresarios de allá. ¿Qué pueden hacer los de acá? En el marco de lo que acabas de mencionar, estamos con un tratado de libre comercio vigente, uno que se ha renovado. Estamos en México a punto de turrón para ratificar el TEMEC. Es decir, las reglas del juego están escritas y qué se puede hacer en términos legales frente a este manotazo, porque gobierna por manotazos el presidente Trump, ante la OMC o ante los paneles de controversia. ¿A dónde va México con esto? La situación es muy grave porque nos afecta, como vimos ayer, el tipo de cambio. De inmediato. Inmediatamente afecta las señales para el crecimiento económico, las señales de inversión. O sea, es una situación muy grave. La relación que existe entre las empresas mexicanas y las norteamericanas que comercian es muy grande. Estoy seguro que se va a activar la Cámara Americana de Comercio, que tiene muchísima relación, la Cámara Americana en Estados Unidos, de comercio, no la de acá, la de acá también, pero la de allá, y es muy fuerte. Y entonces todas estas sociedades van a presionar a Trump. La acción inmediata del canciller con Kushner y, en fin, los aliados que puede haber en el gobierno, y también yo siento que los gobernadores, para los cuales somos el socio número uno, son otra frente de acciones posibles para el gobierno mexicano. De manera que esta acción de Trump pone a prueba la capacidad de reacción de México, que tenemos que actuar a través del sistema político y legal americano, pero que hemos estado viendo venir desde hace varios meses, Carmen. Por supuesto. Ahora, tenemos varios antecedentes. Uno clave, cuando Donald Trump lanza los impuestos, los aranceles al hierro y al aluminio. Sí, claro. Pone estas tasas impositivas, sacude a los países a los que impacta con esto. México tiene una respuesta espejo, una respuesta también arancelaria, y selecciona productos muy sensibles para algunos legisladores en el Congreso estadounidense, precisamente para generar esta presión. Eso ya lo vivimos, lo acabamos de vivir. Acaba de levantarse los aranceles a el hierro y el aluminio hace unos días. Obviamente México también hizo lo propio, pero eso acaba de suceder ayer, por decirlo así. Claro. Y este punto que mencionas es muy importante. La Embajada Mexicana y la Secretaría de Economía aquí en México tienen una radiografía muy clara de cuáles son las regiones donde tenemos una incidencia importante, y hacer un mecanismo espejo de aranceles con esas regiones tiene un impacto en los votantes de Trump, y ahí es donde le duele el zapato. Esto que acabas de mencionar tenemos que replicarlo otra vez, tal vez con más agilidad, con más prisa, con más intensidad, y poner sobre la mesa toda la gama de opciones que tengamos y que hay que usarlas. Bueno, en este momento Miguel Bazáñez, hay que recordarlo, en junio de 2018 México impuso gravámenes de entre 15 y 25% a los productos de acero y algunos bienes agrícolas. Eran piernas y paletas de carne de cerdo, manzanas, quesos, papas, whisky, Claro. arándanos. Son productos que efectivamente también tienen algún tipo de impacto político por tratarse de los estados donde están representados intereses en el Congreso también. En fin, esa ingeniería legislativa, digámoslo así, eso saber en dónde le duele, dónde es que Donald Trump tendría una presión mayúscula desde los Estados Unidos, es algo que tiene que estarse pensando de inmediato, por supuesto. Ahora te pregunto, cuando dice el presidente mexicano, no me pronuncio por el ojo por ojo, bueno, esto es un ojo por ojo, ¿no?
Si tú me picas un ojo, yo te voy a picar el tuyo, en pocas palabras. Pero cuando dice el presidente mexicano, si hacemos eso, todos vamos a acabar chimuelos o tuertos. Tuertos. Bueno, a lo que la imposición de aranceles de Trump es 5% a todos los productos. Es una barbaridad. Una barbaridad. Ahora, es una barbaridad para el consumidor americano, porque es el que los paga. Un ejemplo ahorita... Pues, pero como los jitomates, ¿no? Los pagan ellos, pero ya les pegaron los de acá. Y el aguacate. Sí. Sí, que ahorita lo que tú tienes en los mercados en Estados Unidos es un incremento en el precio del aguacate, que también nos ha pegado aquí en México. El aguacate ha subido de precio por estas amenazas y tonterías, pues, de Trump en torno a un producto. Pero como lo estás diciendo, el hacer esta cirugía láser no es un ojo por ojo en el sentido de que no vas a poner una arancel a todos los productos americanos, pero sí lo haces láser en todas aquellas áreas donde le pega más fuerte a Trump. Y esa es una información muy buena que tiene la Embajada Mexicana en Washington, tiene la Secretaría de Economía aquí, y hay que usarla. Hay que usar la información que tenemos y que le va a doler a los Estados Unidos. Bueno, tú sabes que cuando ocurre una cosa de esta naturaleza se desata una reacción fuerte de parte de los mexicanos, más allá de lo que piense y diga el gobierno mexicano, hay una reacción social, digamos, ¿no? Decir, Obvio. señor, ¿no? Entonces, bueno, hay quien dice, a ver, ¿qué tal que México? Y empiezas a imaginar cosas. ¿Qué tal que México decida pues ponerle visa a los estadounidenses porque ellos nos piden a la nuestra? ¿O qué tal que México le empiece a pedir permisos extraordinarios a los transportes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos y le pida más permisos de los que se deben y ocurra lo que ocurrió ya en contra de México con los transportes y las largas filas? En fin, si se trata de ahorcar, pues habría manera. No sé si ese es el camino, pero esas son las ideas que de inmediato empiezan a surgir. ¿Qué piensas? Definitivamente, el caso que estás poniendo es muy relevante porque el 80% de la carga marítima que entra al centro del país no entra por los puertos mexicanos, sino por pudiéramos decir, el puerto mexicano más grande es Houston, y entonces lo que hacen es suben y bajan los miles de trailers con carga para México. Como tú acabas de decir, nada más le pones un taponcito a eso y se le van a hacer colas de kilómetros y kilómetros en el lado americano, ¿sí? A esos trailers que traen carga que son negocios multimillonarios para Houston y para los transportistas americanos. De manera que, como dices, hay todo un arsenal que se puede utilizar, que el presidente López Obrador ha sido muy cauto en manejar la negociación, el entendimiento, el diálogo, pero con este presidente Trump no parece que nada de eso funcione, Carmen. A lo mejor ahí va a haber necesidad de empezar a tomar acciones un poco más duras. Vamos a ver. Pues no será lo que él quiere para entonces efectivamente demostrar físicamente que hay una amenaza, una crisis en la frontera que incluye migrantes y el tapón al comercio. O sea, bueno, es que él evidentemente está decidido a provocar a López Obrador, lo ha provocado permanentemente. Esta es una provocación mayúscula. La respuesta del presidente mexicano es la que acabamos de leer, pero estas acciones también podrían darle materia y cumplir su cometido, es decir, enfrentar a México con Estados Unidos y dar pruebas de que es una amenaza para el interés nacional estadounidense. Sí, tienes razón en esa parte y es donde no debemos de caer, porque finalmente lo que Trump está tratando de hacer es distraer la atención del desafuero que tiene encima y de la revelación de sus declaraciones falsas de impuestos y de todas estas cuestiones que le preocupan tremendamente. Y entonces el poder abrir un frente mediático contra México, bueno, le ayudaríamos enormemente a distraer la atención. Sí. No hay que caer en eso, pero está re difícil. Está re difícil porque tampoco hacer nada
para esa opción. Claro. ¿Cómo justifica el presidente López Obrador que haya una agresión al país y que no hay defensa, pues? Uh-huh. Muy difícil. Muy complicado el panorama. Déjame cerrar esta charla, Miguel Basáñez, manteniendo la comunicación contigo, si me lo permites, en estos momentos tan críticos. Está el video que subió el presidente Trump respecto a los migrantes, de alto impacto, porque al final de cuentas pongámonos en los zapatos de los votantes estadounidenses que están oyendo a su presidente decir que hay una amenaza apocalíptica que va a llegar a los Estados Unidos, que pone en riesgo a todos. Bueno, pues este video que subió ayer, hablando de que los agentes de la Border Patrol aprendieron a un importante grupo de ilegales, le llama aliens, sí, ¿no? Sí, aliens sí. les llama, 1,036 personas que estaban cruzando ilegalmente la frontera en El Paso, cerca de las 4 de la mañana, decía en su tuit de ayer. Y bueno, pues echando por delante a los demócratas que tienen que reaccionar frente a estas cosas, y bueno, su pleito con los demócratas, que es evidentemente permanente, se ve alentado el discurso con un video como el que estamos presentando en este momento para quienes siguen la transmisión en www.aristeguinoticias.com, en este portal de noticias, y lo narramos para quienes están escuchando la radio en la República Mexicana. Y bueno, pues Miguel, lo has visto y lo estás tal vez viendo ahora. Sí, es un video donde un grupo importante de personas, se alcanza a ver en estas cámaras de seguridad, pues está pasando en esta caravana al lado de los Estados Unidos. El impacto que causa esto en una población como la estadounidense, ¿cuál es, Miguel, según tu punto de vista? Bueno, muy fuerte, y no podemos perder de vista que estamos en una época de las fake news, donde ya el público realmente se confunde al estar viendo cosas impactantes, qué tanto es real o es falso. Y como el presidente Trump no tiene ningún problema en utilizar cualquier cosa que le pueda ser favorable, uh-huh, para generar este tipo de impactos, que estás diciendo es un caso muy claro en esa misma dirección, Carmen. Totalmente. Ahora, estamos viendo a las personas que pasan efectivamente de un lado al otro, de México a los Estados Unidos. Se entiende que esa es la circunstancia, y que van, bueno, pues acomodándose. No es que corran, es que se van acomodando precisamente porque la patrulla fronteriza pues los está aprendiendo, digámoslo así, pero es una aprehensión muy ordenada, digámoslo así, no es que estén desordenadamente corriendo. No sabemos qué tipo de situación se dio ahí, por qué esas personas están cruzando de esa manera y colocándose ordenadamente en la frontera México-Estados Unidos. Bueno, y aquí nos obliga a pensar qué tanto este tipo de cuestiones. También, en alguna ocasión, Bannon, el que era asesor de Trump, había dicho que ese tipo de cosas las pueden armar perfectamente. ¿Qué tanto? O sea, tú estás viendo en este video, ¿cómo es posible? ¿Va a estar corriendo la gente para que las aprendan? Pues eso parece, ¿no? Eso es lo que parece. Esa es la escena, ¿no? Vengan aquí a que los aprendamos. A menos que sean estas decisiones, que también son ciertas, que la gente cruza para pedir asilo, y entonces lo que importa es cruzar, y en la ley estadounidense, bueno, tienen que recibirlos para ver si son o no candidatos al asilo. Puede ser que sea también esta circunstancia. Claro, entonces es muy importante aclarar qué video es es real, número uno, número dos, quién está detrás, cómo, cuál es el propósito, qué ocurrió con esto. O sea, hay muchas preguntas, pero como tú dices, lo que estaría buscando Trump al subir esto es impactar a su electorado y tratar de justificar esta declaratoria de emergencia nacional, que bueno, lo han criticado horriblemente en los medios americanos por estas declaratorias pues fabricadas, pues, pero que en el caso de México y ahorita en esta imposición de aranceles, por supuesto que nos pega horriblemente. No, y es la ilustración, es el video que ilustra, que muestra y soporta el dicho principal de Donald Trump, es: vamos a sancionar a México con aranceles hasta en tanto no frene la migración indocumentada. Y este video pues es la cereza en el pastel, en su pastel.
Yo me atrevería a aventurar una hipótesis. ¿Qué tal que aquí la patrulla fronteriza les dice, vengan aquí, los detenemos para que puedan pedir asilo? ¿Por qué no, Miguel? Pues, ¿por qué no? Y entonces... Y por eso están pasando así, tan ordenadamente. Tiene la caravana muy ordenada para ponerse ahí y ya aprendes y pido asilo, ¿verdad? O sea, hay que pensar todas las posibilidades. Eso está clarísimo, porque mira, ¿cuántos border patrollers podrían estar ahí para detener a 1,036 personas? Esas 1,036 personas están cruzando ordenadamente al otro lado y recibidas por un puñado, no sabemos cuántos están ahí, no se ve mucha gente ahí del lado de Estados Unidos recibiendo a la caravana de 1,000. Con que haya 2 que digan pasen porque los vamos a recibir, pues puede ocurrir esto, ¿no? Claro, y bueno, tú sabes, normalmente cuando hay un grupo de migrantes que están tratando de cruzar y aparece, lo que ves es un corredero para todos lados para que no los agarren, y aquí al contrario, están entrando muy ordenadamente y se ponen formados. en fila, formaditos, o sea, me genera una enorme sospecha esta imagen, Carmen. Es tremenda, pero es la imagen que utilizó precisamente para acompañar su mensaje el presidente de los Estados Unidos. Así está de crítico el momento y veremos qué va ocurriendo en las próximas horas. ¿Qué expectativa tienes, Miguel Basáñez, tú que tienes la experiencia de diplomático y que conoces lo que es ser embajador de México en Estados Unidos porque lo ha sido? ¿Qué expectativa tienes en un momento como este para Marcelo Ebrard, que va en camino a Washington, que en cualquier momento saldrá a Washington? Ya el presidente López Obrador le dice al presidente Trump, le pido por favor que lo reciban y que se sienten a discutir qué está ocurriendo y la circunstancia en cuestión. Si acaba de ir Marcelo Ebrard a tratar de presentar el programa que la CEPAL diseñó para los países de Centroamérica con la colaboración de México y que pretende México y Centroamérica que colabore Estados Unidos. Bueno, no lo recibió quien lo iba a recibir, lo recibió un segundo de a bordo. No sabemos si están tomando en serio la propuesta de crear, no tanto un plan Marshall, pero digamos un primo hermano un intento de ayudar a los países centroamericanos para que no sea obligatoria la migración, sino que sea una opción de la gente y no tengan que ser, que salgan huyendo de la violencia y de la pobreza. Bueno, ¿qué expectativa real podemos tener en este momento para el canciller mexicano que está lanzándose a Washington para preguntar qué pasa? Bueno, pues por supuesto le deseamos la mejor de las suertes y que pueda tener las entrevistas de más alto nivel y con el mejor resultado, pero a juzgar por las 2 visitas pasadas, que han sido verdaderamente unas descortesías, tremenda, no debemos de ser tan optimistas, y entonces hay que estar atento en el desarrollo de las próximas horas, porque esto va a estar por horas, Carmen. Así que, pues, como dices, hay que estar muy, muy pendientes de cómo evoluciona todo esto. Pues sigamos hablando, Miguel Basáñez, si me lo permites. Muchísimas gracias por tomar la llamada esta mañana. Al contrario, Carmen. Gracias por estar aquí. Miguel Basáñez, académico, analista y ex embajador de México en los Estados Unidos.